Se ve bien, Sole. Pone Sí, a grabar bueno, y dale. arranca. Ya puse a grabar, sí. Bueno, Bueno, como les contaba Adri, uno de los tantos diseños que les contó a la mañana es este diseños anidados. Lo vamos a ver un poquito más en profundidad y para ver cómo se resuelve también la parte analítica y desde el R y algunos detalles. Es un diseño que se usa bastante en ecología y en áreas afines también. Bueno, para arrancar, a ver, ahí está. Vamos a ver este caso, que es el efecto del pastoreo sobre el banco de semillas de un pastizal. Lo que hacen en este diseño es seleccionar 10 potreros de 1 hectárea cada uno. Cada potrero se asigna al azar a uno de dos tratamientos. Un tratamiento es el régimen de pastoreo por ganado bovino y el otro es el régimen de clausura al ganado durante 5 años. Y el diseño es balanceado, o sea, de 10 potreros se asignan 5 a cada uno de los tratamientos. En cada parcela, o sea, en cada potrero, se eligieron 10 puntos al azar y en cada uno se extrajo con un barreno de 5 centímetros de diámetro por 5 de altura una muestra de suelo y se determinó en cada una de estas muestras, 10 muestritas de cada parcela, la biomasa de semillas que la midieron en gramos por metro cuadrado. ¿Se entendió el diseño de lo que hicieron? ¿Sí? Sí, ¿Está sí. bien? Bueno, entonces acá el objetivo, ¿cuál es de este estudio? Es analizar cuál es el efecto del el pastoreo, ¿sí? Sobre el banco de semillas y lo van a medir a través de la biomasa de semillas. ¿Está bien? Bueno, para pensar un poco en el diseño en dibujo que a veces ayuda. Imagínense que tienen 10 potreros o 10 parcelas, ¿sí? Lo que ellos hicieron fue asignaron al azar el tratamiento, ¿sí? 5 al tratamiento clausura y 5 al tratamiento pastoreo. Si yo me quedo acá, ¿en qué diseño estoy? completamente aleatorizado. Completamente aleatorizado. Bien, ¿se entiende eso? ¿Sí? Ahora, ¿qué suman en este ensayo que es súper común hacerlo? Por lo cual vamos a hablar de diseños anidados y no de completamente aleatorizados. Suman que de cada potrero, ven ahí los puntitos, ¿sí? Sí, Estos 10 puntitos están en cada uno, ¿sí? De los potreros, los dibujé solo en uno, pero están en todos, ¿sí? Y toman 10 muestras de suelo, ¿está bien? Entonces esto lo va a transformar en un diseño anidado. ¿Por qué? ¿Qué son estos 10 puntos que están adentro de cada potrero? Estas 10 submuestras, si quieren llamarlo, o muestras dentro de cada potrero. Ayuda a decir sus muestras. ¿Cómo? claro. Sí, son las submuestras Claro. de ese Está potrero. bien, pero se entiende que Ujú, no son verdaderas réplicas, ¿sí? ujú. Está bien, a eso iba la pregunta. Bueno, entonces, con este diseño, ¿sí? Les propongo que piensen 2 minutos, 1 minuto, si es un estudio experimental o un estudio observacional. ¿Cuál es la variable respuesta? Observacional. Para mí es ¿Sí? observacional. Dale, ¿estudio observacional o experimental? ¿Qué dicen? ¿Cómo se Observacional. asignan? Observacional. Para Observacional. mí es experimental. Experimental, diría yo. Sí. Bien, a ver, Tal. ¿por qué uno y por qué el otro? Porque le están asignando un tratamiento a cada parcela. Claro, fíjense que dicen que el tratamiento, si cada potrero fue asignado al azar a uno de los dos tratamientos, ¿está bien? La asignación de los tratamientos se hizo al azar, ¿sí? Si hubiesen elegido 5 potreros que por su historia hubiesen tenido historia de pastoreo y 5 potreros que por su historia estaban bajo clausura por algún motivo X y no se asignaba al azar eso, era otra historia, ¿sí? Podíamos hablar de estudio de observación. Pero en este caso, el tratamiento, clausura o ganado fue asignado al azar, ¿está bien? Entonces estamos hablando de un estudio Experimental. experimental, ¿está bien? Queda claro y queda claro por qué no el observacional, cómo tendría que haber sido. Y la variable Sí. respuesta que están midiendo, Era lo del banco de semillas, que eran biomasa de semillas. biomasa de semillas, ¿sí?
¿De qué tipo es esa variable respuesta? Continua. Cuantitativa. Cuantitativa, continua. Bien, entonces como potencial distribución de probabilidades, Normal. normal. A priori la vamos a trabajar como normal, ¿sí? Y las variables explicativas involucradas en este ensayo, ¿cuáles son? En este diseño. Pastoreo o no pastoreo. Bien, el tratamiento, ¿sí? Que es una variable de qué tipo, ¿de efectos fijos o de efectos aleatorios? Fijos. Fijo. Fijos. ¿Con cuántos niveles? 2. Dos. 2. Perdón, una variable me olvidé, categórica, ¿sí? Con 2 niveles. ¿Está bien? ¿Y no hay ninguna otra variable involucrada en la parte, digamos, de las variables explicativas? El potrero, ¿no? El potrero. ¿Lo ven? Piensen acá. Si yo no incluyo el potrero, como ustedes ven el mouse, lo que está señalando con mi mouse, Sí, sí, sí. sí. Sí, sí. Si yo no incluyera el potrero, ¿sí? No estaría indicando que estas 10 submuestras provienen del mismo potrero. ¿Se entiende? ¿Sí? Si yo ignoro el potrero. Y eso va a tener consecuencias en el diseño. Ahora vamos a ver. Entonces, además del tratamiento, que como dijeron es una variable explicativa de efectos fijos, categórica con 2 niveles, ¿qué otra variable explicativa tengo? Potrero. Potrero, que es de efectos fijos o aleatorios. Aleatorio. Aleatorio. Aleatorios. Acá queda claro, ¿no? No me interesa comparar el potrero 1 con el 5 o el potrero Claro. A con el J o el código que le haya puesto. ¿Sí? ¿Y cuántos niveles tiene? 10, ¿no? Me parece. Tengo 10 potreros. Bien. Bueno, bien, ahí les completé lo que dijimos después. Esto de qué pasa si no incluimos potreros. Por ahora ya sabemos que no le estamos indicando, ¿sí?, al modelo que esas 10 submuestras provienen del mismo potrero y esto va a tener consecuencias. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la unidad experimental en este ensayo? El potrero. El potrero. Bien, ¿cuántas réplicas tiene? 5. 5 réplicas, ¿todos lo ven? ¿Sí? Ahora, la cantidad de observaciones. Yo tengo una duda. Sí, sí. Si vos tenés 5 réplicas, Ujú. eh, ¿la unidad experimental no sería cada una de esas muestras? ¿O en realidad es a lo que le atribuís el tratamiento nada más? A ese grupo de No, la 5. unidad experimental es donde vos asignás el tratamiento de manera independiente. Cada una de las muestras, digamos, que saques de adentro del potrero, la podés llamar observación, ¿sí? Pero vos no le asignaste a ver, vuelvo un poquito para atrás, a estas 10 muestras no le asignaste el tratamiento de manera independiente. Si el verde era pastoreo, por ejemplo, o clausura, las 10 van a ser sometidas al mismo, ¿está bien? Vos la asignación la hiciste al potrero. Perfecto, está bien, sí. Va, Entonces, por gracias. eso ahora les puse acá cantidad de observaciones también. Ahora, digamos, dividamos en quién es la unidad experimental, pero cuántas observaciones tengo, que ya lo trabajaron, digamos, en todo lo que eran diseños. ¿Con cuántas observaciones tendrían en este ensayo? 100. 100. Claro, ¿Sí? 100, 10 por 10. Exacto, 10 por 10. La tabla de ustedes, cuando tengan el data frame, ¿cuántas filas va a tener? Claro, 100. 100. 100, ¿sí? Ahí está. Bueno, ahí les completé esto que fuimos diciendo. Bueno, ya estamos de acuerdo entonces en cuál es el diseño, cuáles son las variables involucradas, ¿sí? Tanto la respuesta como las explicativas, cuál es la unidad experimental, las réplicas y cantidad de observaciones. Bueno, pensemos en los datos. Todo esto ustedes lo tienen en el campus, ¿no? Esto después si quieren lo pueden replicar. Ustedes tienen acá la tabla de datos, ¿sí? Como dijimos recién, las filas de esta tabla van a ser 100, ¿sí? Y van a tener, por ejemplo, los primeros 10 casos van a corresponder a las 10 submuestras, ¿sí?, del potrero 1. Las segundas 10 filas, o sea, de la 11 a la 20, las 10 muestras del potrero 2, y así sucesivamente, ¿sí?, hasta el potrero 10. Esto es lo que les decía Adriana, que no les conviene poner potrero 1 a 5 para pastoreo y potrero 1 a 5 para clausura, sino que enumeren de potrero 1 a potrero 10.
¿sí? Así cada potrero tiene una identificación única. Bueno, ¿y dónde tenemos eh, independencia y dónde tenemos falta de independencia en este estudio? Piensen acá, dentro de cada potrero, ¿hay independencia entre estas 10 muestras? No. No. No, ¿sí? ¿Y entre potreros, hay independencia? Sí. Sí. Sí, Sí. bien. Y esta falta de independencia de las submuestras adentro del potrero es lo que ustedes van a declarar, ¿sí? Cuando incluyan la variable explicativa de efectos aleatorios potrero en su modelo. Están diciendo, ojo, ¿sí? Que estas 10 muestras provienen del mismo potrero. ¿Está bien? Bien. Bueno. Esto es pensando la tabla, ya no como el data frame, sino como para pensar un poco en por qué es un diseño anidado, ¿sí? Y por qué estos factores, por qué las muestras, digamos, están anidadas en los potreros. Pensemos un poco en nuestro diseño. Tenemos un tratamiento fijo, pastoreo y clausura con 2 niveles, y 10 potreros, ¿sí? Y dentro de cada potrero, 10 muestras. Bueno, pensemos que el potrero 1, si recibió tratamiento pastoreo, no recibió tratamiento clausura. Entonces acá no tengo datos, ¿sí? Y, bueno, lo mismo el potrero 2, o recibe pastoreo o recibe clausura, ¿sí? Entonces no voy a tener datos en el otro. Entonces, estos factores, pastoreo y potrero, ¿podrían estar cruzados, por ejemplo? Perdón, tratamiento y potrero, ¿podrían estar cruzados? No. No, porque perdón, cada uno de los potreros se midió únicamente, ¿sí? En un régimen de tratamiento, en un régimen o pastoreo o clausura, ¿está bien? Entonces, nuestro diseño, hablamos de un diseño anidado, ¿sí? En donde tenemos submuestras, ¿sí? Si quieren, anidadas en cada uno de los potreros, ¿sí? Y como dijeron antes, cuando escribimos nuestro modelo, ustedes van a tener la variable respuesta, que indicaron que era una biomasa, medida en gramos por metros cuadrados, más una media general, ¿sí? Más un efecto de que este alfa sub i que está representando. El pastoreo o no pastoreo. Bien, el La magnitud del tratamiento, efecto. bien, el tratamiento, pastoreo o clausura. ¿Y este beta J a quién está representando? Perdón, BJ. A cada potrero, A, las a diferentes. la variable aleatoria potrero, ¿sí? ¿Y el epsilon? El error aleatorio. Bien, error aleatorio o residual. ¿Y qué está representando? Es una variabilidad, Lo no ¿no? Lo que explicado no explica el modelo. Bien, pero la variación entre quiénes sería en este caso, si yo lo quiero poner bien en contexto de este diseño. Entre cada submuestra Bien, de bien. La unidad variación, ¿por de qué sujeción. estas 10 muestras que son del mismo potrero y que fueron sometidos al mismo tratamiento, por qué difieren entre sí? ¿Sí? Se llama la variabilidad residual acá, ¿sí? Que no está explicado por los términos del modelo, ¿sí? Que en este caso tenemos la variable de efectos fijos y la variable de efectos aleatorios. ¿Está bien? Bueno, no, me salté esta parte de por qué lo escribí como comparación de medias, pero creo que ya con todo lo que vieron antes está claro, ¿no? Por qué fuimos por modelo de comparación de medias y no lo escribimos como regresión. Sí, sí. Ahí, sigo. Bueno, entonces, pensemos en opciones analíticas para analizar, ¿sí? Los resultados de esta experiencia, ¿sí? Que voy a tener mi tabla de datos con 100 filas, ¿sí? ¿Y qué podrían hacer? Si ustedes, o sea, para que vean lo crucial que es el tema de incorporar la variable de efectos aleatorios en el modelo. Si ustedes no incluyen la variable aleatoria de efectos aleatorios, perdón, la variable de efectos aleatorios en el modelo sería esta, sería la opción 1, que ya me pueden decir no es opción y estaría bien,
que sería ajustar un LM como los que vieron ahora, ¿sí? Diciendo, bueno, voy a asumir, ¿sí?, que las 10 muestras son independientes, que no están anidadas, digamos, dentro de un potrero, que no provienen del mismo potrero. Ignoro ese hecho. ¿Qué va a entender este modelo si yo no incorporo la variable de efectos aleatorios modelo? Claro, va a entender Son que tenés, independientes. Va a entender que son independientes, bien, bien. ¿Y eso cómo podría llegar a impactar? ¿Qué está diciendo? ¿Nosotros cuántas réplicas dijimos que teníamos? nosotros teníamos realmente 5 réplicas. Acá es Bien, como que te toma que tenés muchas más. perfecto, ¿sí? Pasamos de el escenario real, digamos, de decir, bueno, tengo 5 réplicas, o sea, 5 potreros por tratamiento, por nivel de tratamiento, a decir, tengo, no sé, acá 50 observaciones que las está tomando como independientes por cada tratamiento. Y eso va a repercutir acá en esto que tienen marcado en verde, en el p-valor. ¿Qué pasa? Si yo estoy diciendo que tengo muchísimas más réplicas de las que tengo, ¿qué pasa? Esto repercute en que el p-valor se hace más chiquito, ¿sí? Porque achica los errores estándar de los estimadores, ¿sí? Porque es como que incrementa la potencia, pero ¿la incrementa realmente? ¿Es verdad que tengo 50 réplicas? No. No, No, ¿sí? es Está falso, claro, es claro. falso, ¿sí? Entonces, si yo hago esto, o sea, si hacemos esto, estamos subestimando los errores estándar de los estimadores, ¿sí? Los p-valores son menores a los correctos, tengo más probabilidad de cometer error tipo 1, o sea, esto no es correcto hacerlo, no es correcto ignorar, ¿sí?, el factor aleatorio en el modelo que sería ajustar un LM. Veamos una segunda opción. Esta segunda opción, lo que estamos haciendo acá es, estamos ajustando otra vez un LM, ¿sí? Pero ahora, en vez de poner los 10 datos de manera suelta, o sea, los 10 datos como si fueran independientes, decimos, está bien, yo soy consciente de que hay 10 submuestras dentro de cada potrero, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer es voy a promediar y voy a poner un dato por potrero, ¿sí?, en el modelo. Ven que acá este modelo 2 es un LM, pero la tabla de datos dice medias potrero. ¿Lo ven? Sí, ¿Sí? Sí. Sí. No estamos asumiendo los 100 datos independientes, ¿sí?, sino que estamos poniendo un dato por potrero. ¿Está Pero ahí bien? modificaste la base de datos, creaste Acá como en la base de una datos, nueva variable, sí, digamos. la base de datos insumo, miren, fíjense acá. Acá tengo 98, en esta era la opción 1 la que estaba mal. Tengo 98 grados de libertad residual. O sea, le estoy diciendo que tengo 100 datos. Acá tengo 8, ¿sí? O sea, me quedan 8 grados de libertad residuales, en total tenemos 10 datos por la cantidad de parámetros que estima, pero el insumo para este modelo no va a ser esa tabla de 100 datos, sino esta tablita, ¿sí?, que tuve que haberla construido previamente, donde indico la media de biomasa de cada uno de los 10 potreros. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia entre este y el anterior? No estoy poniendo los 100 datos, sino que estoy poniendo 10 datos que provienen del cálculo de un promedio. ¿Siguieron ahí? sí. ¿Sí? Bueno. En esta opción 2 no es incorrecta, ¿sí? Porque no estoy cayendo en pseudoreplicación, estoy poniendo los 10 datos que incluyo son independientes, ¿sí? Pero ¿qué pasa con esta opción? ¿Qué es lo que dice acá? ¿De qué me estoy perdiendo? ¿No sienten que se están perdiendo de algo si hacen esto? Yo Sí, hay toda la algo, perdón, que no información. entiendo. Sí, Ah, decime. no, porque en el gráfico tenés clausura, pastoreo, calculo Ujú. que cada box plot es de De un potrero, sí. un potrero, pero ¿por qué tenés tantos datos adentro, tantos puntitos No, adentro si hiciste un promedio? sí, este gráfico es para que vean Ah, cómo se construye esta tabla.
Ah, ok, ok. ¿sí? O sea, con los 10 datos, digamos, con las 10 submuestras de cada potrero, Se hizo el promedio. se hizo el promedio. Y Listo, esta listo. tabla es la que alimenta el modelo. Perfecto. ¿Sí? Ahí está. Está bien. Bien. Bueno, ¿qué sienten que no les termina de cerrar si hacen esto? O sea, como que está bien, ¿sí? No estoy considerando pseudoreplicación, podría ser una opción, pero es lo que dice acá, algo están perdiendo, ¿no? Calculo que Y la algo, variabilidad entre cada potrero, perdés. Bueno, pierdo la posibilidad de estimar la variación entre potreros, ¿sí? ¿Alguna otra cosa que se les ocurra? Sumando a lo que dijo recién el compañero que no sé quién es, aparte se ve que en cada potrero hay mucha dispersión, o sea, no es como menor esa cuestión de la variación dentro de cada potrero. Claro, pierdo la opción de hacer lo que se llaman esto de componentes de varianza, que es comparar la variación entre potreros con la variación dentro de potreros, ¿sí? Y también, les digo una cosa más, acá nosotros teníamos en todos los potreros 10 submuestras, ¿no? Pero piensen si en algunos potreros, por algún motivo, no sé, perdemos alguna submuestra, ¿sí? O tomamos menos submuestras, o tomamos distinta cantidad de submuestras dentro de cada potrero, ¿sí? Por algún motivo. Estas medias estarían estimadas con distintas cantidades de datos, ¿sí? Ujú. Este modelo se lo estaría perdiendo, si fuese ese el caso. Mientras que incorporar la variable aleatoria potrero tomaría en cuenta ese desbalanceo, ¿sí? Si lo hubiera, adentro de cada potrero, ¿sí? Bueno, entonces dijimos, está bien, no está tomando en cuenta no está tomando los datos como independientes a sus muestras, pero perdemos información y por otro lado, si estuviéramos en algún caso de desbalanceo, ahí también perdemos la posibilidad esa de estimar. Bueno, y perdón, ¿puedo agregar una sí, cosita? sí, Fíjense que si promedian, en realidad la variación que están perdiendo es la variación adentro del potrero, ¿no? Porque los 10 puntitos del primer potrero los reemplazan por la media, por un único valor. O sea que asumen que el potrero, ¿cómo es con respecto a la biomasa? Homogéneo. Genio. Homogéneo. Es como que siempre tiene el mismo valor. ¿Se entiende? Entonces, lo que estamos metiendo debajo de la alfombra es la variación adentro del potrero, porque asumimos que no existe, que es constante y la podemos estimar. Y la otra cosa que decía Sole del desbalanceo, a veces uno diseña re bien, pero después pasan cosas, se me murieron bichos, se contaminó la placa y me termina quedando desbalanceado y no está bueno pensar que todas las unidades experimentales tienen el mismo peso, porque las que tienen más submuestras van a estar mejor estimadas y el modelo debería sopesar eso. Si ustedes promedian, le están dando el mismo peso a a todas las unidades experimentales. Y no es lo mismo una biomasa estimada en base a un único punto que una estimada en base a 10. Bueno, eso quería agregar. gracias, Adri. Bueno, entonces vamos a la tercera opción, que es la que queremos ver hoy, digamos, que es la de incluir, ¿sí? En el modelo el factor aleatorio. Adri les habló de que había dos opciones, la que vamos a ver ahora es bajo un modelo condicional, o sea, un modelo mixto, que es incorporando la variable potrero al modelo, ¿sí? Fíjense, comparemos este modelo con los anteriores, ¿está bien? Este es el que habíamos planteado al principio, ¿sí? Incorporando la variable aleatoria potrero. Y lo que tenemos en este modelo que se nos suma es estos dos supuestos, ¿sí? Por un lado, el supuesto de siempre, que los errores, ¿sí? Están normalmente distribuidos con media cero y una varianza común, que en este caso dijimos que esta varianza representaba la variabilidad entre muestras de un mismo potrero. Y por otro lado, como la variable potrero es una variable aleatoria, también tiene distribución de probabilidades y se nos suma este supuesto, ¿sí?
que es que los BJ tienen distribución normal con media cero y una varianza común entre potreros. ¿Está bien? Para resolver en el R, este modelo que planteamos acá, ya no nos va a alcanzar la función LM, no nos va a servir la función LM, tenemos que pasar a otras librerías, hay más de una opción, de hecho en el script tienen dos opciones, acá les muestro una, que es la librería LM4, que lo que hace es permite la incorporación de factores aleatorios, ¿sí? En este caso, el factor aleatorio potrero lo vamos a incorporar como la suma, ¿sí? Y este 1 barrita tiene que ver porque es un modelo con lo que se llama con intercepto aleatorio, o sea, permite que esa media entre tratamientos se mueva, digamos, para arriba o para abajo según las condiciones del potrero, ¿sí? Bueno, entonces, una vez que ajustamos el modelo, ¿está bien? Vamos a tener, perdón, ahora tenemos, como tenemos parámetros fijos y una estimación, digamos, de una varianza aleatoria, vamos a tener que analizar una parte fija del modelo y una parte aleatoria. La parte fija es muy parecida a todo lo que ya vienen viendo con los otros modelos hasta la clase anterior, ¿sí? Puedo hacer una nova, ver el, el p-valor, ¿sí? Em, Nada, y concluir en relación a la parte fija. Les pregunto acá antes de pasar a la siguiente, ¿cuántos parámetros estima este modelo? ¿Siguen ahí? ¿10? Ah. Sí. A ver, pensemos. Primero, parámetros de la parte fija. ¿Cuántos estima? 3. ¿Por qué 3? Parte fija, dije, ¿eh? Estas dos son variables aleatorias. Parámetros de la parte fija, de la variable fija, que es la variable tratamiento. Dos, ¿sí? Dos medias, ¿sí? Una Pero dos media medias, para... pero la varianza también. Bien, bien. Y también la varianza del modelo, que sería esta la varianza que ustedes venían calculando, ¿sí? Venían estimando. Este término ya lo tenían. Lo que se agrega ahora, ¿sí? Es la estimación de qué. De cada potrero. ¿Lo estoy poniendo como una variable fija? ¿Como una variable de efectos fijos? No, ¿Un efecto no de es cada aleatoria. potrero? No, la estoy poniendo como una variable de efectos aleatorios. Entonces, ¿qué voy a estimar? Al igual que como So- el error residual. es como que solo la variabilidad. Claro, podemos estimar solamente la varianza entre potreros. Si hubiesen incluido potreros como variable de efectos fijos, ahí sí estimarían un efecto para cada potrero. Pero piensen en la variable potrero. ¿Me interesa que sea de efectos fijos o está bien que sea de efectos aleatorios? Lo que discutimos al principio de todo. Yo quiero estimar la diferencia entre el potrero 1 y el potrero 3 o el potrero 4 y el 8. ¿Eso No, es de interés para este estudio? No, según la pregunta que nos hicimos No. en el enunciado, no. No, ¿sí? Sino simplemente elegimos 10 potreros al azar de una población mucho mayor de potreros, ¿sí? Y nada, y lo que queremos estimar es una variabilidad entre potreros, ¿sí? Bueno, entonces vuelvo a preguntar, ¿cuántos parámetros se estima, ahora pensando en los las medias y las varianzas que estamos estimando? ¿Cuántos parámetros estima este modelo? Y dos entonces medias serían y dos alianzas. Bien. ¿Cuántos? 4. Cuatro. 4. Bien. ¿Queda claro ahora? Sí. Sí. Bueno, entonces, las conclusiones para la parte fija, ¿sí? O sea, para la media, bueno, acá tengo una prueba global, en este caso tengo dos tratamientos, pero si tuviese más de dos, este p-valor me indica que por lo menos alguna media sí es diferente del resto. ¿Está bien? Acá tengo Sí. solo dos, así que yo sé que una es distinta de la otra, pero si tuviese tres, diríamos que por lo menos una es distinta de la otra. Bueno, este gráfico son simplemente para mostrarles, ¿sí?
bueno, me lo puedo saltear, ¿no, Adri? No sé si vos querías decir algo acá de esta diapo, pero ya con lo que dijimos al principio me parece que podemos pasar la No, evaluación no, final. ves, Dale. está perfecto para ver cómo el modelo va contemplando las distintas fuentes de variación, pero entre todos los datos, que sería el primero, el segundo, los datos, el primero sería como pensando que todo es independiente, el segundo que hay datos agregados por potrero, el segundo arriba, el de abajo ignoramos la variabilidad adentro del potrero y sacamos la media, perdemos información, y el último es este modelo que estaba proponiendo Sole, el anidado, donde también vamos a estimar la media por potrero, eso se va a seguir haciendo, pero además no perdemos la variación adentro del potrero. ¿Sí? Bueno, esto como reflejando, digamos, la estructura de los datos que incorporamos en el modelo. Estaríamos en este caso del último gráfico. Perdón, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, Es sobre, en realidad, pues, o sea, esto mismo, pero en la diapo anterior, que cuando está escrito sobre el término de los potreros que dice que todos tienen la misma dispersión. Eso, o sea, me confunde cuando antes nosotros decíamos que si promediamos, perdíamos la dispersión que había en cada caso y que en este caso sí lo estamos incluyendo, pero pero acordate la aclaración que hizo Adri, la dispersión que estás perdiendo las que hay adentro de cada potrero, si promediás. La entre potreros pasaría a ser la residual en ese caso. Acá lo que entre- podés hacer con este modelo es discriminar entre las dos, cosa que con el otro no. ¿Sí? Tu pero y último acá, nivel, sí, No, pero capaz me parece que lo pregunta Carolina, acá hay un supuesto, un nuevo supuesto de homocedasticidad. Cuando pones varianza entre potreros, estás asumiendo que la variabilidad que vas a tener es exactamente la misma en todos los potreros. sí, y eso no se contradice con lo que decíamos nosotros de que justamente era esa información la que no queríamos perder. No, no, tenés variabilidad. Lo que estás forzando acá que es que sea la misma. O sea, la heterogeneidad que tenés en Ah, un ok, lote debería ser la misma. No digo que valga cero, sino igual. ok, está bien, está bien. Ok, gracias. y em, bueno, entonces pasamos a este directamente. Esta es la salida del summary, ¿sí? Del modelo 3, que es este tercer modelo condicional mixto que ajustamos. Y lo que se agrega nuevo respecto a los modelos que ustedes venían viendo antes es esta tablita que dice Random Effect, ¿sí? Que es la tabla de la estimación de las varianzas de la parte aleatoria, tanto la residual como la del factor aleatorio que incorporaron. ¿Está bien? Y fíjense que acá les dice que la cantidad de observaciones que tienen es 100, pero los grupos son 10. ¿Sí? Entonces, ¿qué son estas varianzas de esta parte nueva que se agrega en la salida del summary respecto a lo que venían haciendo? Son varianzas que estiman la variabilidad residual y la variabilidad entre potreros. ¿Sí? Estos son estimadores de estos son estimadores de estas varianzas. ¿Sí? Bueno, estos resultados, como les dije, había más de un paquete que les devolvía o que podían con los que podían trabajar para hacer modelos condicionales mixtos. Y bueno, NLME es otro paquete, que la sintaxis es ligeramente diferente, pero los resultados son los mismos. Bueno, en relación a los supuestos del modelo, acá los supuestos tienen el mismo de siempre, digamos, normalidad, ¿sí? Y homocedasticidad, pero acá se les agrega la, perdón, la hipótesis de normalidad de los efectos aleatorios. Por eso van a tener, cuando analizan este tipo de modelos, dos QQplot, ¿sí? Uno para los residuos, digamos, para el último nivel de observación, y otro para los efectos aleatorios, ¿sí? En este caso serían para los 10 potreros. ¿Sí? Por eso este QQplot tiene 100 puntos y este tiene 10 puntos.
Y cada una de las pruebas de normalidad va a tener su hipótesis nula y su p-valor. Lo que decíamos es no rechazar ninguna de las dos hipótesis, ¿sí? Porque habíamos asumido distribución normal de esas variables. Y lo mismo acá, en este gráfico de residuos versus predichos, también quisiera ver otra vez que no haya ningún patrón, ¿está bien? Ninguna cuestión rara de todas las que ya habían charlado antes. Bueno, entonces Ah, acá los hay números, algo, sí, perdón. Ah, Sí, sí. tengo una duda, porque, o sea, si uno mete o sea, arma el modelo así, ¿no? Con ujú, el efecto aleatorio. así, O no, o hace ese promedio perdiendo esa información, ¿no? El promedio de sí, las submuestras. sí. El resultado de la parte fija, Mm, ¿no? Porque acá es como que se divide en dos, ¿no? El resultado como de la sí. parte fija, que es de lo que yo quiero evaluar, y además se le agrega otra información. Lo de la parte fija cambia. En este caso no cambia, si no me equivoco. Adri, ¿vos querés decir algo de esto? A ver. No, acá no No cambia, no cambia, estoy cambia casi porque el segura, no lo diseño es tengo. balanceado. Bueno, Como el diseño es balanceado, acá te da lo mismo, no solo que lo, te perdés la varianza dentro del potrero, ¿no? Bien, Esa la bien. mataste. Otra Pero si, información. Ujú. pero si el diseño es desbalanceado, podés tener diferencias bastante grosas. Ah, bien. Ujú. Y un poco lo que nosotros estimulamos a que el modelo estadístico refleje el diseño. Entonces, esto de promediar y más, a veces hay Mm, circunstancias donde se hace y demás, pero la verdad que no hace falta. Y estamos perdiendo información que puede ser interesante para caracterizar nuestro proceso. perfecto. Ujú. sí. Yo Em, tengo otra pregunta. sí, Con respecto al tema de la homoscedasticidad, pero para la parte aleatoria, porque el primer gráfico sería para la parte fija, ¿no? Ahí en los residuos de Pearson versus predichos. sí, Eso sería para la parte fija. sí. Y no tendríamos que tener otro gráfico No, para la espera, parte esto, bueno, esto igual te habla de más cosas, ¿no? También te habla de buen ajuste del modelo, sí, de más cosas. Vos lo que decís, un gráfico de homocedasticidad para la parte aleatoria. porque no está en en los supuestos que hay homogeneidad de varianzas. Em, yo creo que, a ver, no sé, Adri, si vos podés completar esta idea, pero con este gráfico ya lo podrían ver, ¿no? Tal cual, porque fíjate que este gráfico tiene 100 puntos, no es que tiene 10. Entonces, si acá no ves nada grosero, no ves embudo y demás, ahí hay dos puntitos que se van, pero no ves nada grosero. Normalmente con este ya está, es suficiente. En realidad, este está probando lo más desagregado. Si quisieras, la otra sería hacer un gráfico que tenga solamente 10 puntos, que son los 10 potreros que realmente, las 10 unidades experimentales. Claro, mi pregunta va que si hacemos un grafiquito para la parte de normalidad, ¿por qué no se hacía para homocedacia? Pero bueno, si se ve en el mismo gráfico, está todo bien. Tal cual. Este es el máximo nivel de desagregación y si acá no ves problemas, cuando agrupes y promedies, menos vas a tener. Perfecto, gracias. Bueno, pasemos a bueno, la parte fija ya la estuvimos viendo, lo único que agrego con esta diapositiva es que tienen dos pruebas, ¿sí? En este caso, o sea, acá les proponemos dos pruebas, una es la prueba de Wall y otra es la prueba de cociente de verosimilitud o LRT test, que también se llama, que lo que compara son modelos anidados con distinta estructura fija. ¿Sí? Pero la estimación, bueno, en este caso tiene que ser por máxima verosimilitud. Es lo que uno hace con la función drop o ANOVA. En general son bastante parecidas las pruebas. Si no me equivoco, cuando el n es grande deberían, digamos, coincidir, digamos, o tender a ser iguales. Y otro detalle que también les digo acá es que este p-valor que está marcado acá
lo pueden comparar con el de la opción 2, que es justo el caso que venían preguntando, el de promediar, y en este caso, como les decía Adriana, en este caso particular, les da lo mismo, ¿sí? Pero bueno, con estas condiciones en las que estamos trabajando. Paso a la parte aleatoria. Acá con la parte aleatoria no tenemos una pregunta específica digamos, de cómo cambia la media del potrero 1 respecto a la 2, sino simplemente esto de estimar una varianza. Y lo que nosotros estimamos son estos que se llaman los bloops, ¿sí? Que son los random effect, que es cuánto suben o cuánto baja, en este caso, cada potrero respecto a una media, ¿sí? Digamos, por las características propias del potrero, ¿sí? Y con estos datos estimamos una varianza. Esto, salvo estudios muy particulares, en general no suele tener, no suele tener gran relevancia informativa, digamos, ¿sí? ¿Qué más de esto? Bueno, y esta parte sí, por ahí nos va a interesar un poquito más y en este contexto es más rica, que se acuerdan la tablita de Random Effect que devolvía la salida del summary, que estimaba las dos varianzas. Bueno, estas dos varianzas, si yo sumo la estimación de las dos varianzas, ¿qué representa este 7,26? La varianza residual más la varianza entre potreros. La varianza total, ¿no es? La varianza total, exactamente. ¿Sí? Esta es la variabilidad aleatoria total del modelo. Y al ajustar un modelo mixto, ¿sí? Al incorporar potrero como factor aleatorio, lo que puedo hacer es ver de esta variabilidad total qué porcentaje, ¿sí? Se debe a la variabilidad aportada por los potreros, ¿sí? Del mismo tratamiento como dice ahí, y qué porcentaje se debe a la variabilidad aportada entre las determinaciones dentro de un mismo potrero, ¿sí? Y esto puede tener interés, ¿sí? O puede ser relevante para distintas cuestiones, pero yo puedo querer saber si hay poquita variabilidad, por ejemplo, adentro del potrero, quizás no sea necesario tomar 10 muestras, ¿sí? Capaz si hay muchísima variabilidad, convenga también invertir en tomar un poco más de muestras, ¿sí? Esto puede tener, según el ensayo, según el estudio y según la pregunta, puede ser relevante estudiar estos, lo que se llaman los componentes de varianza. Y hay una métrica que se llama coeficiente de correlación intraclase, ¿sí? Que es un cociente entre la variabilidad aportada por el factor aleatorio, en este caso el potrero, respecto a la total. Y este coeficiente de correlación interclase está bueno porque acá yo tengo una medida de variabilidad, ¿sí? Este 7,26 es una medida de variabilidad, pero en realidad en porciones, si no hago componentes de varianzas, no sé cuánto aporta una, cuánto aporta otra, ¿sí? Acá como que nos independizamos de las unidades. Entonces, en este caso, el coeficiente de correlación interclase, que da 0,4, lo que implica es que el 40% de la biomasa de la variación en la biomasa de semillas está aportada por la variación entre potreros sometidos a un determinado tratamiento y el 60% por la variación entre muestras dentro de un mismo potrero, que es lo mismo, ¿sí? Que dibujamos acá en un gráfico. Este coeficiente lo que va a medir es la correlación entre puntos de un mismo lote, ¿sí? Cuanto más alta, lo que va a hacer es que las, las, las observaciones se van a parecer más, ¿sí? Y por lo tanto, toda la variación va a venir dada por la variación entre quiénes, entre los potreros, ¿sí? Entonces, para estudiar componentes de varianza tenemos como dos cosas relevantes. Por un lado, que hablan de lo mismo, ¿sí? Que son como dos formas de mirar lo mismo. Por un lado, calcular el coeficiente de correlación intraclase y por otro, hacer un gráfico de componentes de varianza. Y así podemos particionar, ¿sí? Esta varianza aleatoria del modelo. Bueno, ahora, en el caso de la parte fija, ustedes tienen una prueba estadística, ¿sí? Sea, bueno, sea la prueba de Ward o la prueba de cociente de verosimilitud, que
les habla de la significancia de la parte fija. En la parte aleatoria no es tan claro, digamos, una- el hecho de tener que tener, digámoslo, o el hecho de tener que mostrar sí o sí una prueba de hipótesis para la parte aleatoria. ¿Por qué? Por esto que les decía Adri antes. Hay algunos autores que los que les van a decir es que si el efecto aleatorio está dado por diseño, va a tener que permanecer en el modelo, sea o no sea significativo. ¿Está bien? O sea que no tendría ningún sentido a priori poner a prueba, ¿sí? La significancia de la parte aleatoria. Ahora, existe una prueba para poner a prueba la varianza, ¿sí? O sea, de, de la parte aleatoria, o sea, si esa varianza es o no es igual a cero, que es esta prueba, ¿sí? Que se hace con la función RANOVA del R, y lo que hace es comparar modelos con la misma parte fija, ¿sí? Con y sin la parte aleatoria. Em, Bueno, lo que no sé si esta prueba está tan difundida, de hecho hace unos años no la damos, pero bueno, existe y lo que les puse acá es el help del R, que habla de ahí de algunos cuidados, digamos, al momento de aplicar esta prueba. En general, todas las funciones de R, leer el help ayuda y es esclarecedor sobre lo que está haciendo uno, pero bueno, en esta en particular también tenía algunas descripciones, indicaciones que está bueno leer. Bueno, nada, esto que dice que es aproximada. También podemos hacer intervalos de confianza para los componentes de varianza, para ver, bueno, cuán lejos o cuán no lejos del cero estamos. Pero bueno, esta es la parte esta es, perdón, es el análisis de lo que es significancia de la parte aleatoria, que quizás es más novedoso y no es tan claro como en la parte fija, pero bueno, tenemos algunas herramientas, sumado a lo que vimos antes de ver componentes de varianza y calcular el coeficiente de correlación interclase, que también son súper informativos. Bueno, y por último, hicimos todo esto, ¿sí? Todo el análisis que hicimos. En realidad nosotros lo que queríamos con ese análisis que nos fue bifurcando, digamos, y lo desmenuzamos bastante, en definitiva, lo que vamos a querer es presentar un gráfico final con resultados finales para decir si hay o sea, si encontramos o no encontramos, ¿sí? Evidencia de que la biomasa de semillas sea diferente y en qué sentido en el tratamiento clausura y en el tratamiento pastoreo. Bueno, entonces para estimar esas medias, que eran las medias de nuestra pregunta de interés, nosotros lo que hacemos es con un método de comparaciones a posteriori, como Tukey, por ejemplo, podemos estimar esas medias, ¿sí? Y con esa diferencia de medias, calculamos el p-valor para esa diferencia, y ahí hacemos como un lindo gráfico donde mostramos los valores predichos por el modelo con alguna medida de dispersión y un epígrafe donde mostremos, ¿sí? Para esa figura qué estamos graficando y cuál es nuestra conclusión general, ¿sí? Del modelo. Bueno, me parece que esta era la última. Ah, no, tenemos unas diapositivas más. Bueno, esta era la última en relación a lo que es el problema. Estas me parece que ya charlamos todo. No sé si quedó alguna idea acá eh, nueva, pero ya charlamos el tema de que el submuestreo no va a incrementar las verdaderas réplicas. Sí, Eh, más o menos Sí, se me discutió. parece que sí, podemos dar la pata a medidas repetidas, porque esto también, lo de factores cruzados y anidados, con todo lo que vieron al principio de diseño y con este diseño ya queda bastante claro. Esto también lo charlamos de cómo incluir en la base de datos. Bueno, y Perdón, por último, sí, querés hacer una pregunta. sí. Pensando por ahí más en los observacionales y cuando puede llegar a haber muchas variables así de efectos
aleatorios que no nos interesan, pero que no sabemos si tener en cuenta o Sí. no, y que por ahí se te va de la mano con la cantidad de parámetros o lo que fuera. ¿Sería correcto como ir probándolas de a una? Por ejemplo, con mi set de datos yo pruebo, bueno, a ver si tengo que tener en cuenta esta, y si sí o no, como descartarla, pensando en que no puedo usar todas juntas porque no tengo datos suficientes para meter tantas variables. ¿Eso sería un abordaje correcto?